Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de nada, disculpadme dos cosas. Primero, el hecho de llevar gafas y segundo, el hecho de estar grabando de esta forma, con una calidad de audio y de imagen peor de lo habitual. Me encuentro de vacaciones un par de días, no estoy en casa, pero creía que era importante el hecho de hacer un vídeo algo distinto, una pequeña reflexión sobre lo que está ocurriendo. Llevo gafas porque hace sol y estoy grabando literalmente con el móvil. Me da igual, la verdad, quien lo quiera ver bien y quien no, pues que no lo vea, obviamente. No todo el contenido es para todo el mundo, pero estamos en un punto donde estoy empezando a ver ciertas emociones que vuelven a aflorar, ciertos momentos de pánico, ciertos momentos de miedo. Bueno, situaciones que, como siempre, ya hemos vivido en múltiples ocasiones y que volvemos a vivir. A ver, al final no podemos ser rentables haciendo trading, porque sí, el mercado no es un ente individual que se mueve hacia arriba, que se mueve hacia abajo y que nos ofrece oportunidades de trading o de inversión para que nosotros las aprovechemos. El mercado lo vemos representado a través de gráficas, lo vemos representado a través de gráficos lineales, lo vemos representado a través de velas japonesas, lo vemos representado a través de Renko, de Heikin Ashi. Es decir, hay múltiples formas de representar una cosa, y es la emoción. El mercado, independientemente de cómo lo lea cada uno, de a través de qué tipología de gráfico, de a través de qué tipología de inversión o especulación, ya sea trading o inversión a largo plazo, de a través de qué tipología de activo, de qué tipología de todo, el mercado es la lucha entre el miedo y la avaricia, sobre todo, y luego pues hay un espectro de emociones que el ser humano padece y que el ser humano repite. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que del mismo modo que en un gráfico mensual de Bitcoin hay una lucha, perdonad si se va moviendo la cámara, hay una lucha entre miedo y avaricia, y cuando hay mucho miedo el precio cae mucho y cuando hay mucha avaricia el precio sube mucho. Podemos ser rentables haciendo trading porque se repiten patrones técnicos que son determinados por, como comento, esas emociones del ser humano. Así que igual que en gráfico mensual ese movimiento alcista o ese movimiento bajista está determinado por las emociones del ser humano, en gráfico de un minuto ocurre literalmente lo mismo, porque el mercado es fractal. Y como las emociones no tienen temporalidad, sino que simplemente son eso, emociones, las personas que están pendientes del gráfico mensual sienten las mismas emociones que las personas que están sintiendo o que están pendientes del gráfico de un minuto. Ahí es justamente donde entra que en términos mensuales, es decir, más largoplacistas, se pueda sentir un tipo de emoción, y en términos de un minuto, mucho más cortoplacistas, se pueda sentir otra. Por eso en gráfico mensual podemos ir hacia arriba, en semanal hacia abajo, en diario recto, en un minuto para un lado y en una hora para otro. ¿Por qué voy a esto? Voy a esto porque estamos en un punto de mercado donde, pues por ciclos, por repeticiones, por estructuras, estamos viviendo un momento de miedo, un momento de tensión, un momento de ansiedad, un momento donde parece que Bitcoin es malo, parece que Bitcoin finaliza el mercado alcista, parece que Bitcoin se va a 40.000, se va a 30.000. Este vídeo no es o no se hace con la intención de intentar determinar hacia dónde puede ir Bitcoin. Este vídeo nos hace con la intención de intentar ver qué puede pasar con Bitcoin. Simplemente quiero explicaros que es normal que las personas que llevéis poco tiempo o que no tengáis exceso de experiencia, es normal que ahora mismo estéis preocupadas, es normal que tengáis miedo, es normal que veáis que el precio cae y sentáis la necesidad de vender. El punto es que las personas que prosperan, que sobreviven y que pueden sacarle un rédito económico al mercado son las personas que se sobreponen a este tipo de situaciones. Son las personas que el hecho no es, oye, yo voy a largo plazo, me da igual 100% lo que ocurra. Si cae, me da igual, compro más. Si sube, me da igual, compro más. No, el hecho no es ese. El hecho es simplemente el entender que hay emociones que están constantemente moviendo el mercado, que están constantemente moviendo el precio, y que todo el mundo siente emociones, pero que en base a lo que tú esperas conseguir de ese activo, en base a lo que tú esperas conseguir o a cuál sea tu estrategia o filosofía de inversión, tienes que entender que no tiene ningún sentido tomar ningún tipo de acción, de tomar ningún tipo de, pues, movimiento, podríamos decirlo, a lo que está ocurriendo.
Simplemente tienes que entender que ahora estamos en un punto donde el precio está formando un movimiento bajista, que ese movimiento no es por capricho, es simplemente por la emoción del miedo que se va apoderando de las personas, porque están saltando stop loss. Lo hemos estado comentando estos días atrás, estamos en unos niveles donde hay stop loss de la última barrida que se hizo. El precio de Bitcoin formó una zona de soporte, hace unas semanas formó una pequeña barrida, se volvió a levantar, estuvo por la parte superior, luego volvió a caer, que es justamente el punto en el que nos encontramos ahora, y ya hablamos de que había unos mínimos ahí que no se habían testeado. Es decir, el mercado lo mueven las emociones, sí. Ahora bien, podemos entender, podemos saber o más o menos predecir en base a probabilidades hacia dónde puede ser el siguiente movimiento. Entonces, no está ocurriendo nada que no hayamos comentado. Y no lo explico desde un modo visionario, ni desde un modo de bola mágica, ni historias de estas. Simplemente lo comento desde un modo de, oye, es algo normal. ¿Qué no sería normal? Entendido normal como abrir el abanico de probabilidades y ver qué es lo más probable y qué es lo menos probable. Que Bitcoin se fuera a 30.000. Si Bitcoin estuviera en 30.000, en 20.000, podríamos decir, oye, cuidado porque esto normal no es, porque nos hemos quedado a medias del mercado alcista, porque podemos entrar en una disposición más horizontal, porque estamos en un punto complicado. Pero ¿cuántas veces hemos hablado del patrón del oro? Mirad el gráfico del oro, mirad el nivel de resistencia que formó el oro en los 2000, comparadlo con Bitcoin. ¿Cuántas veces lo hemos comparado? ¿Cuántas veces hemos hablado del gráfico de Bitcoin en el sentido de que si no era capaz de romper claramente los puntos en los que se encuentra ahora, podía sin ningún problema replicar algo similar a lo que ocurrió con el oro? No estamos viendo nada exagerado, no estamos viendo nada problemático, no estamos viendo nada que nos tenga que causar preocupación. Estamos viendo estructuras propias del análisis técnico, de un movimiento en máximos anteriores que se encalla, de un patrón de doble techo en gráfico semanal, de una desaceleración que no termina dándose la vuelta y rompe o intenta romper claramente los mínimos anteriores. Es decir, fijaros el punto en el que nos encontramos, que sí es verdad, porcentualmente hemos caído bastante. Porcentualmente hemos formado un movimiento bajista importante, pero ¿hemos confirmado tan siquiera la ruptura de los mínimos anteriores, la ruptura del rango diario? No lo hemos confirmado. Ayer se formó la ruptura, el cierre. Hoy se puede llegar a formar la confirmación. Pero es que no hemos llegado ni a eso. No hemos llegado ni a formar eso. Y recordad, el movimiento no es más alcista o más bajista por el porcentaje que forma. El movimiento es más alcista o más bajista por el efecto que genera en el propio precio, por el efecto que genera en el propio gráfico. Y tú puedes caer un 50% y seguir haciendo máximos y mínimos crecientes y aquí no ha pasado nada. O puedes caer un 5% y romper un soporte. Y entonces cuidado, porque hay un principio de cambio de tendencia. Es decir, sí, es verdad, hemos formado una caída que no es agradable, que a nadie le gusta y demás, pero ¿se ha formado algún tipo de alteración en la estructura? No, aún no se ha formado. ¿Puede llegar a formarse? Sí, se puede llegar a formarse. Tendremos que esperar al cierre de hoy, tendremos que ver cómo es la apertura de mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me refiero, ¿cuántas veces hemos vivido situaciones de mucho pánico que han terminado en nada? O de mucha avaricia o alegría que no han terminado en nada. Muchísimas veces, con lo que me gustaría de algún modo simplemente utilizar este vídeo como reflexión, como tranquilidad. En el caso de que el precio realmente confirme la ruptura de estos niveles, en el caso de que el precio realmente inicie un movimiento un poco más tenso de lo que se podía esperar igual hace 6 meses, pues nos tendremos que adaptar y nos reajustaremos. El mercado no es va a pasar esto o va a pasar lo otro. No puedes saber lo que va a pasar. El mercado es, en base a lo que tengo ahora, esto es lo más probable, voy con esta idea. Pero tengo que revisar que entre lo que digo ahora y el cumplimiento de esa idea se van formando elementos que me apoyan la tesis. Formamos un doble techo en gráfico semanal o estuvimos formando una desaceleración y comenté, cuidado, esto es un problema muy gordo. Esto hace meses que lo hablamos ya. Pero ¿qué ocurrió? Que en el momento en el que se formó el giro en gráfico semanal, el gráfico diario lo formó o cayó de forma un poco más desacelerada. Tuvimos que adaptarnos a esa nueva narrativa o a esa nueva tesitura. ¿Entendéis? Es cierto que se ha terminado formando una ruptura mayor, pero hubo ahí un cambio de comentario, porque hubo un cambio de situación, un cambio de tesitura, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos constantemente. Entonces, bueno, simplemente quería hacer un poco reflexiones así en términos generales, quería
de algún modo escuchar el vídeo que a mí me hubiera gustado escuchar hace 5 años cuando empecé a invertir en Bitcoin, y evidentemente yo tenía ya experiencia respecto a invertir en otro tipo de activos, porque hace 5 años ya llevaba 5 años invirtiendo en el S&P 500 y en tantos otros activos, pero bueno, Bitcoin siempre tiene esas peculiaridades y esos puntos algo distintos que lo hacen único. Y me hubiera gustado a mí hace 5 años entender, oye, estamos cayendo mucho, pero es algo normal. Bitcoin no es como un movimiento aparte o como un activo aparte. Tiene características concretas, pero lo sigue moviendo las personas, el ser humano. Espero que os haya servido el vídeo y que os haya gustado. Si es así, darle me gusta, suscribiros, compartirlo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.